Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez. Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Las autoridades del COE Nacional actualizaron la cifra de coronavirus solo una vez al día. Lo harán de aquí en adelante. Y si bien se desaceleró el número de contagios, la cifra oficial alcanza los 3.368 casos. El número de fallecidos llega a 145. Además, el ministro de Salud explicó cómo podría desarrollarse el nivel del contagio. Empezamos con este tema, las noticias de hoy. El ministro de Salud explicó cómo será el nivel de contagio y los anticuerpos que podrían generarse en los ciudadanos del Ecuador. Aproximadamente un 60% de la población ecuatoriana será contagiada. Tenemos que tener esta realidad. Tendrá el virus, pero la buena noticia es que 9 de cada 10 ecuatorianos que han sido contagiados tendrán síntomas leves o no tendrán ningún síntoma. Además, anunció que llegaron insumos desde China e indignado dijo que no permitirá que se especule en el país. Hoy hemos requisado 401 cajas con 35.240 mascarillas N95 y R95. Todas esas mascarillas estaban destinadas para protección de nuestro personal de salud. Mi rechazo a este tipo de vandalismo personal con las que algunas compañías internacionales hacen. Respecto a las cifras, estas fueron entregadas en el boletín de la mañana, con la explicación previa de que podría haber un subregistro. Con esto claro, según el informe actualizado por el COE, existen 3.368 casos positivos confirmados. Es decir, personas que han dado positivo para la prueba de PCR de tiempo real. De igual manera tenemos 3.661 casos que están todavía en sospecha, en aislamiento. Y llegamos a los 145 fallecidos. Según las autoridades, deben considerarse también los 101 fallecidos probables. Con estos números, la tasa de mortalidad es del 4,3%. Es decir, 4,3 de los contagiados fallecen. Según esta información oficial, en Guayas hay 102 muertos. En El Oro 10, Los Ríos 9, Pichincha y Azuay 5, en Santa Elena 4, en Manabí y Cañar 2, en Sucumbíos, Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, Imbabura y Tungurahua 1. Y tenemos un incremento en las altas hospitalarias que sigue subiendo todos los días. Ahora tenemos 71 casos de pacientes que hayan sido dados de alta. Falta por reconfirmar con una segunda prueba que ya no tienen carga viral. Guayas tiene 2.388 casos y le sigue Pichincha con 285. En total se han tomado 10.317 muestras. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Son las 8 de la noche, 10 minutos. Hacemos contacto en este momento en vivo con el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, quien nos acompaña esta noche. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Buenas noches y empecemos por esta grave denuncia que se hizo sobre las 6 de la tarde en la intervención en cadena nacional suya. 35.000 mascarillas que han sido incautadas. Denos más detalles, cómo ingresaron al país, a dónde pretendían ser enviadas y qué hará con esas mascarillas. ¿Me escucha, ministro? No lo estoy escuchando yo, ministro, discúlpeme. Vamos a arreglar el problema con el audio. Vamos a revisar otra nota mientras restablecemos el audio con el ministro de Salud. La tasa de mortalidad por el COVID-19 en Ecuador no ha sido abiertamente proporcionada por las autoridades, pero según información de 2 hospitales del IES en Guayaquil, de las 99 personas que murieron en 2 días, más de la mitad superaba los 65 años. Es un virus al que estamos aprendiendo a conocer, dicen los científicos en el mundo, y por ello las realidades no son absolutas y cambian de acuerdo a cada país. Pero lo que sí parecíamos tener claro era que el coronavirus ataca con mayor crueldad, sobre todo a personas mayores de 80 años. El reporte oficial entregado por las autoridades en Ecuador no incluye información de los fallecidos por edades, por lo que es complicado hacer la comparación. Pero en los datos a los que tuvimos acceso sobre los fallecidos registrados en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo y en el Hospital de los Ceibos del IES en Guayaquil, observamos que poco más de la mitad de las personas que murieron en los últimos días por problemas respiratorios tenía más de 65 años. En los registros de ambos hospitales se observa que en solo 3 días murieron 100 personas por problemas respiratorios agudos. De los 100 fallecidos, 52 de ellos, es decir, poco más de la mitad tenía entre 65 y 84 años.
El 40% restante entre 50 y 64 años de edad y 7 fallecidos tenían entre 20 y 49 años. En estos 3 días, 28 de los fallecidos murieron en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Este hospital del IES identificó la causa de muerte como insuficiencia respiratoria aguda posible COVID. En cambio, el Hospital de los Ceibos, donde en 3 días murieron 72 personas, identifica la causa de muerte como enfermedad respiratoria aguda neumonía. Según estos registros, por esta misma patología neumonía, existen fallecidos en Milagro, Los Ríos y Quevedo. En su mayoría son personas que superan los 65 años. Mientras que revisando los datos de personas hospitalizadas en el Hospital de los Ceibos, el registro ya los identifica como pacientes con enfermedades sugestiva COVID. En promedio, las personas hospitalizadas tienen entre 40 a 60 años. Dayana Monroy, 24 horas. Solucionamos la conexión con el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Ministro, me disculpo por lo que ocurrió. La primera pregunta era esta. Las 35,000 mascarillas, ¿sabe usted a dónde iban destinadas, quién las trajo y qué va a hacer con ellas? Bueno, sé lo que vamos a hacer con ellas y es repartirlas en los hospitales, en los centros de salud de Guayaquil, donde se necesitan. No tengo información exactamente de cuál fue el importador, pero es una situación indignante, es una situación que da iras, es una situación que revela cómo las personas pueden manipular, especular con la salud del resto de la gente. Nosotros somos médicos, necesitamos, como también las enfermeras, estas mascarillas para salir a trabajar, para que nos permitan trabajar. Tenemos 10 veces el riesgo que tiene cualquier otra persona, pero que nos permitan trabajar con esas personas que más nos necesitan, el paciente que está intubado, el paciente que está en cuidado crítico. ¿Cómo es posible que esta gente se guarde esa mercadería para venderla a $1, $2, $3, $5 después? Eso es indignante, eso no debe pasar y no lo vamos a tolerar. A propósito de esto, ministro, ¿cómo está el abastecimiento y la dotación de insumos a todo el personal de trabajadores de la salud que está en la primera línea de esta pandemia? Tenemos suficientes trajes, tenemos suficientes mascarillas, tenemos suficientes visores y tenemos suficiente equipo personal como para que los médicos estén protegidos. Ahora, el alto o el índice, el porcentaje de médicos, de trabajadores de la salud que están siendo afectados por los contagios. ¿Cuál es el número que usted maneja en este momento? Alto de los médicos y del personal de salud que está afectado o tiene la enfermedad sintomática o se encuentra en su casa cuidando, por ejemplo, de otros seres queridos o tiene niños pequeños que atender, como el caso de madres que recién han dado a luz y que tienen que ausentarse. Entonces, hay un porcentaje importante de ausentismo de los centros, en los centros médicos del país. Sin embargo, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance como para reclutar más médicos y más personal de salud. Tenemos un programa de contratación rápida. Queremos que los médicos vengan a trabajar en Guayaquil ahora porque es donde más se necesita, pero también hay una cláusula en este contrato, que es un contrato temporal, de que si es que les necesitamos en otros sitios del país, puedan ser movilizados. Ese llamado también hemos contactado también con la Federación Médica Ecuatoriana para el asunto. Estamos tratando de que los posgradistas puedan devengar sus becas o lo que tienen que devengar por sus posgrados acá en la ciudad de Guayaquil, donde ahora se les necesita. Es decir, estamos haciendo cualquier esfuerzo como para aumentar el talento humano que se necesita tanto en la ciudad ahora. Ese llamado, ministro, que lo hicieron en días pasados, ¿cuál ha sido el nivel de respuesta que ha tenido? Perdóneme, no le escuché la pregunta. El llamado, la convocatoria para reclutar talento humano, ¿qué nivel de respuesta ha tenido? ¿Ha sido alto? ¿Hay interesados ya? Es bajo el nivel para venir a trabajar en Guayaquil, pero el gobierno, el Ministerio de Salud se trasladó a Guayaquil para estar en la línea principal, para arreglar los problemas y para enfrentar el problema desde donde se encuentra. Y por eso es que yo hago un llamado muy grande a todos mis colegas, a toda la gente que pueda servir para Guayaquil, que se venga a Guayaquil. Nosotros tenemos para ellos hoteles preparados, nos vamos a hacer cargo de la comida, vamos a pagarles por lo que están haciendo
Y obviamente la cosa más importante, el asunto más importante es que ellos están sirviendo al país, están sirviendo a los que más los necesitan, que son los pacientes. Bueno, es importante este llamado, ministro, usted lo acaba de revelar, es bajo el nivel de respuesta de médicos, sobre todo, que vayan a la ciudad de Guayaquil. Hablemos del tema de los contagios. Se frena un poco este día el nivel de contagios de COVID-19, pero aumenta el número de fallecidos. Yo creo que es el andamiento normal de la enfermedad. Es decir, la cantidad de contagios que nosotros teníamos al principio y la cantidad de sospechosos que teníamos al principio, la cantidad de casos verificados que teníamos al principio, va cambiando, va mutando, va progresando hacia otros niveles. Y esa es la razón por la cual ahora tenemos, por ejemplo, necesidad de muchos más hospitalizados. Ya comenzamos a ver gente que sale de los hospitales bien, hay otros que han cumplido su cuarentena en la casa y también se reintegran a la labor diaria, a lo que estaban ellos cotidianamente. Tenemos un problema de conexión con el ministro de Salud. Estaba dando datos importantes, no sé si lo podemos. Ya estamos con usted, ministro. Le decía que es importante notar que la curva epidemiológica tiene un inicio, un ascenso y un descenso. En donde estamos, en Guayaquil, por ejemplo, es anticipado esto respecto a otras ciudades, como por ejemplo Esmeraldas o las ciudades de la provincia de Manabí. Entonces tenemos que ubicarnos exactamente dónde está la curva. Ahora, claro. Al principio teníamos muchísimos pacientes que estaban infectados. Hoy eso, si bien es cierto, va aumentando. También nuestra necesidad es suplir de camas y de cuidados intensivos a aquellos pacientes que van pasando. Entonces las muertes ya empezaron, no habían al principio, pero es, como digo yo, es el andamiento normal de la enfermedad. Entonces tenemos que hacer picos diferenciados. Por ejemplo, ¿cuándo cree usted que llegue el pico a la provincia del Guayas, que es la más afectada, y la segunda provincia más afectada, la provincia de Pichincha? ¿Cuándo llegaría el pico? ¿Cuándo cree usted? Eso es impredecible, a pesar de que nosotros estamos trabajando con una comunidad internacional en la que van científicos, matemáticos, epidemiólogos, internistas, etcétera, que nos permiten valorar, proyectar cuándo va a ser el pico. Yo quisiera darle una fecha, me encantaría decir que esto ha pasado, pero no es una realidad. Yo creo que estamos llegando al pico, que el pico va a mantenerse, el cálculo es, y no me tome esto de manera literal, pero por lo menos unos 15 días del que el pico se mantiene y luego comienza a bajar. Haga usted las cuentas en calendario y probablemente estamos hablando de todo el mes de abril. Ahora, con todo lo que está ocurriendo, el presidente, usted lo escuchó, acaba de hacer un llamado hasta cierto punto desesperado. 42% de la gente que estaba en cuarentena en casa se salió del aislamiento. Exacto, y esa es la única herramienta. Mire, es un virus que no reconoce vacuna, no hay vacuna para el virus todavía, y tampoco hay un tratamiento específico. Hay el tratamiento para las consecuencias de haber estado expuesto al virus, pero no contra el virus en específico. Y esa es la razón fundamental por la cual la única cura, la única vacuna que nosotros tenemos este momento es el aislamiento, ese distanciamiento social que tanto cuesta, que es tan doloroso, pero que es una necesidad que nosotros tenemos que cumplir. Y el cumplimiento de eso es lo que va a marcar la diferencia. Cuán presto nosotros vamos a regresar a nuestros sitios de trabajo dependerá de ese orden, del acatamiento de esas disposiciones que el gobierno da. Ministro, tenemos 10.317 pruebas realizadas según el informe del COE del día de hoy. Primero, es un número bajo de pruebas realizadas. Segundo, las vacunas que se ofrecieron para esta semana, se está acabando la semana, están ya en el país. ¿Cuántos laboratorios, para ir, digamos, terminando ya la entrevista, cuántos laboratorios privados están ya habilitados? No hay vacunas. Perdón, los test, los exámenes, me equivoqué. Se cayó otra vez. Sí, le repetía, ministro. Los exámenes, los test, hay 10.317 test realizados hasta el momento. Los test que se ofrecieron a inicios que lleguen esta semana, ¿están ya en el país? Los test están acá.
pero desafortunadamente son tests que se utiliza un sistema que para el procesamiento de la prueba es extenso. Necesitamos de entre 4 y 6 horas. Sin embargo, hemos hecho la importación y la puesta en marcha de... Tenemos problemas de conexión, lamentablemente, con el ministro de Salud. Son las 8 de la noche con 23 minutos. Bueno, estábamos en este momento hablando de los exámenes, los test que tenían que llegar al país esta semana y el nivel de exámenes que se han hecho hasta el momento de pruebas de coronavirus, 10.317. Ministro, restablecemos, por favor. Sí, le decía que esas pruebas van a agilizarse mucho a partir de la próxima semana. Nosotros tendremos capacidad de hacer hasta 1,000 pruebas diarias en Guayaquil y alrededor de 600 pruebas diarias en Quito. Estos son números bastante adecuados para lo que nosotros necesitamos en términos de las pruebas. Las pruebas las tenemos, pero comprendamos que el procesamiento de las pruebas es lento. Entre 4 o 6 horas se termina el procesamiento de la prueba. Estamos importando pruebas rápidas que permiten no solamente conocer el antígeno, sino también los anticuerpos. Estos van a ser de gran ayuda para la ciudad, especialmente para Guayaquil, porque ya el nivel de contagiados en Guayaquil no requiere que haya PCR solamente, sino también las pruebas rápidas que permiten evaluar el nivel de anticuerpos que una comunidad, que una persona tiene. Ministro, nos quedan 2 minutos. ¿Cuántos laboratorios están ya habilitados para hacer pruebas y se van a hacer pruebas a domicilio? 17 laboratorios están habilitados ya. Son 3 los privados y el resto son del sistema público, pero estamos abriendo las posibilidades para que más laboratorios estén habilitados y más pruebas se realicen. Esto es muy importante. La diferencia que existió entre Corea del Sur e Italia en términos de la contención de la pandemia fue justamente el número de pruebas realizadas. Van a traerse las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas, de todas maneras, tienen que reportarse al ministerio, porque ¿para qué hago yo una prueba si no sé el resultado? No puedo identificar el caso. Entonces, es muy importante que haya una conciencia también colectiva de que las pruebas son necesarias, pero tienen que ser reportadas para que nosotros hagamos el seguimiento y el aislamiento si fuera necesario. ¿Las pruebas a domicilio? Las pruebas a domicilio van a realizarse, pero bajo supervisión y con el compromiso de reporte al Ministerio de Salud. Reporte al Ministerio de Salud y también con una disposición, una ficha del Ministerio de Salud, porque me imagino que una persona que siente algún síntoma no es que va al laboratorio, hace fila y se hace una prueba. Exacto, vamos a requerir que sea solicitada por un médico, por ejemplo, esa es una de la normativa, y sobre todo vamos a empezar clasificando a qué poblaciones nosotros queremos servir. Primero, médicos y servidores de la salud. En segundo, los policías y los militares que nos ayudan. Y tercero, aquellas personas que estén relacionadas con todo el mantenimiento de la cadena alimentaria. Ministro, ¿más pruebas, más casos positivos? ¿Tenemos que prepararnos para eso? Por supuesto, pero esa es cuestión estadística, nada más. Si tenemos más pruebas, obviamente esa curva va a subir. Lo importante es tener conciencia para qué y cuándo hacerse la prueba y qué consecuencias tienen. Esas pruebas tienen que ser, como le digo yo, primero tomadas con un tino muy grande por parte del personal que esté bioprotegido y la segunda que le reporte. Ministro, tenemos que terminar. Usted está en medio de una reunión y gracias por cumplir con ese compromiso de aceptar esta entrevista. Tenga buenas noches. Buenas noches. Seguimos con las noticias. Del 4 de mayo se reiniciará el cronograma escolar para el régimen Sierra y Amazonía. Ese mismo día iniciará el periodo 2020-2021 en la costa. La modalidad de ambos casos será virtual. El Ministerio de Educación recalca que los docentes no deberán recargar de tareas a sus estudiantes. La ministra de Educación, Montserrat Kramer, en una rueda de prensa virtual esta tarde, reiteró que el periodo lectivo 2020-2021 para el régimen Costa iniciará el próximo 4 de mayo y ese mismo día, la Sierra y Amazonía reiniciarán también las clases. En este último caso, la funcionaria hizo una aclaración. No por cada día de inasistencia ni se ha perdido tiempo, ni tampoco se recuperará físicamente a cambio de otro día de asistencia. No se extenderán varios
bárbaramente los cronogramas, haremos toda una evaluación. La titular del Ministerio de Educación recordó a los docentes que la modalidad que se aplicará tanto para la costa como para la sierra será virtual e hizo una recomendación a los docentes. Es necesario mandar una cantidad de deberes que sé que el magisterio lo ha hecho por buena voluntad, por avanzar con los estudiantes, pero sin embargo que estos deberes más que difíciles tienen que ser oportunos y pertinentes para las circunstancias. Además, un pedido a los establecimientos educativos, especialmente a los particulares. No se puede ahorita cargar de gastos complementarios a las familias y así como se les ha pedido que en este reinicio de clases e inicio del ciclo Costa no pidan ni útiles escolares, ni equipos, ni absolutamente nada adicional por razón económica, pero también para que no tengan que salir de las casas a buscar nada. La funcionaria confirmó que varios establecimientos educativos son usados por las Fuerzas Armadas para enfrentar la emergencia sanitaria en todo el país. Sobre el pago de salarios a los docentes de la costa, la ministra aseguró que ya está asignado el último mes. Joana Ramos, 24 horas. El COE Nacional incrementó las medidas de restricción vehicular para evitar la propagación del COVID-19. Desde la próxima semana, los vehículos solo podrán circular una vez a la semana. Sábados y domingos no habrá circulación. A partir del lunes 6 de abril rige en el país una restricción vehicular más estricta. Los autos solo podrán circular una vez por semana de acuerdo al último dígito de su placa. De tal forma, el lunes podrán circular vehículos cuya placa termine en 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0. Los sábados y domingos ningún auto particular podrá circular. Vía Twitter, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, aseguró que la medida se adopta debido a que en las primeras semanas de restricción se logró reducir la circulación vehicular en más o menos el 80%. En los últimos días, el cumplimiento se redujo al 60%. Se garantizará la circulación para los servicios de salud, seguridad, alimentación, emergencia, servicios básicos, sectores estratégicos, servicios financieros, comunicación y prensa y las cadenas de exportación. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Por aire y tierra se realizaron operativos de control en la avenida Casuarina, más conocida como la entrada de la 8 en Guayaquil. En esta zona la ciudadanía ha demostrado poca disposición para acatar las medidas de restricción. Militares y policías patrullando la zona de seguridad nacional. El reloj marcaba las 2 de la tarde y el toque de queda ya había entrado en vigencia. Por tanto, los recorridos para garantizar que la ciudadanía esté respetando la medida de restricción de movilidad debían empezar. Esta vez el sitio elegido fue la entrada de la 8 en la avenida Casuarina, esto es al noroeste de la ciudad. Otro de los puntos conflictivos donde aún se evidencia resistencia o desobediencia. Dicen que es por falta de conciencia. La vida de ustedes está en sus propias manos. Nosotros estamos contribuyendo para que su seguridad, la seguridad de los suyos, no se vea vulnerada. Por eso el patrullaje fue por aire en un helicóptero militar, desde el que pudieron observar qué tan despejadas estaban las calles de esta parte de la ciudad, y por tierra, caminando por las avenidas principales y entrando a los barrios. Para todo el que vieran por ahí en bicicleta andando, o como si nada, paseando, le tomaran los datos. Pues existen multas económicas de $100 y $400 que ya se advirtieron desde hace rato. Sanciones directas a los ciudadanos que incumplan con estas normativas. Al mega operativo este viernes realizado llegó el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, quien del manejo de la emergencia está encargado. Estamos revisando los operativos de control de toque de queda en la ciudad de Guayaquil. Solo en la provincia del Guayas son más de 40 puntos de control, en donde en conjunto Fuerzas Armadas con Policía Nacional y autoridades de tránsito verifican que quienes estén circulando sean los grupos autorizados para hacerlo y se sancione a quienes están circulando fuera del horario de toque de queda. Hay rigidez bajo la única premisa de frenar el avance de la pandemia, que en Guayas y en Guayaquil las cifras más alarmantes presentan. Lo que hemos pedido, lo único que consigue es tratar de salvar vidas. Si ustedes no cooperan, es imposible conseguir ese objetivo. Por favor, obedezcan las disposiciones del gobierno nacional y permítannos así cuidar de ustedes. Los operativos continuarán durante el fin de semana con especial atención a las 18 zonas calificadas por la Policía Nacional como críticas, donde personas que en más de 2 ocasiones han sido sorprendidas y respetando el toque de queda ya están detenidas. Luisa María Heredia. Más noticias, cerca de 500 cadáveres han sido levantados de domicilios en Guayaquil, 150 fueron enterrados en el Campo Santo de la Aurora. El próximo lunes estaría listo el otro panteón. Nombres completos, número de cédula y su firma. Ya.
En la 40 y Portete suroeste de Guayaquil fue levantado el cadáver de una adulta mayor. Esta persona habría fallecido presuntamente por COVID. En la casa de la Oxisa tenían una bandera de Ecuador, que fue la señal que indicaron sus familiares para que lleguen a retirar el cuerpo, que permaneció varios días en la sala. Son entre 70 y 100 fallecidos los que la Policía Nacional está levantando por día, de los cuales no todos son por COVID. Como en el caso de Pedro Torres, quien nos cuenta, su padre murió por un paro cardiorrespiratorio este lunes. Se han disparado también los precios por parte de la funeraria. ¿Cuánto le cobraron, por ejemplo, cuando usted quiso...? Solamente por el ataúd fueron $500, que es una caja metálica, ni siquiera de madera. ¿Y normalmente cuánto cuesta este ataúd? $300. Él prefirió esperar con el féretro de su padre en una vereda de este condominio, ubicado en la Alborada Norte de Guayaquil. Hemos tenido muchos problemas con los vecinos porque creen que hay mucha gente que lamentablemente no sabe escuchar. Por el alto riesgo de occisos en la urbe porteña, se están cumpliendo protocolos y procedimientos técnicos regulados por el COE Nacional en esta emergencia sanitaria. La policía está organizada en grupos técnicos, en ambulancias, en base a la información de una matriz donde constan los cadáveres que están en las casas. De esta manera se evita colapse el llamado al 911 y poder levantar esos cadáveres inmediatamente. Este es el registro diario donde se consolida el listado oficial de los cadáveres y la dirección domiciliaria. Manejo, tratamiento, identificación y traslado está a cargo de la Policía Nacional. Estos cuerpos están siendo llevados a varios frigoríficos temporales ubicados en el Guasmo Sur. Ellos no se van a llevar. Carmen López le advertía a la policía. Ya viene la funeraria. Estaba con el féretro de su tío debajo de una ventana, apoyado con 2 sillas, en Urdesa Norte. Él falleció de un ataque del corazón porque tenía una tos a consecuencia de un remedio fuerte que le dieron, que le dañaron los riñones. Ya había pagado los servicios exequiales y por su cuenta lo resolvió. A la fecha ya son cerca de 500 cadáveres levantados de domicilios. Hasta este jueves en el camposanto de la parroquia La Aurora van enterrando a 150. En cuanto a los cadáveres que están en los hospitales, son aproximadamente 60 por día los que están levantando miembros de la CTE, pero solo en la red hospitalaria pública. El camposanto ofrecido por el gobierno para darle cristiana sepultura a más de 2.000 occisos y calmar el dolor de sus familiares que en estos días han vivido una verdadera pesadilla. Estaría listo la próxima semana. Catalina García, 24 horas. Sin la presencia de familiares comienzan a realizarse los entierros de los fallecidos durante esta última semana en Guayaquil, luego del traslado de los cadáveres por parte de Fuerzas Armadas. Uno de los camposantos que tiene capacidad para 14 inhumaciones por día se realiza 45. A algunos les tomó hasta 5 días poder llegar hasta aquí. En una columna esperaban su turno y ya cerca del último adiós de sus familiares. Las circunstancias no daban ni para llorar. Según sus testimonios, incluso tuvieron que esperar varios días para que vayan a realizar el levantamiento. 3 días. 3, 4 días. ¿En este caso? 4 días. Algunos de los fallecidos fueron trasladados por militares, especialmente los retirados en hospitales. Otros esperaban en los vehículos de sus propios familiares. Al llegar el momento, entraba al camposanto el féretro con un solo familiar. Esta persona únicamente se cercioraba del sitio en el que iba a ser enterrado y debía marcharse de inmediato, pues la inhumación se realizaba sin la presencia de familiares. Ya habrá momento de volver al sitio donde los dejaron. Este camposanto tiene capacidad para realizar 14 entierros por día. Actualmente se están realizando 45 inhumaciones diariamente. Los 100 espacios que donó este camposanto a la Gobernación del Guayas ya fueron ocupados. También realizaron un convenio con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para otros 250 espacios más. Aún hay disponibilidad. Entre las personas que esperaban hay algunas historias aún más complejas de las que ya contamos. Observamos a varios de ellos sin féretro, pues están buscando a sus familiares. Mi sobrina le dicen que ya la han embarcado en el contenedor y que venían para acá. Ya, ahora el señor, el caballero de aquí, encargado aquí del Parque La Paz de aquí, nos dice que ya más cuerpos ya no van a venir acá. Alrededor de 50 personas que fallecieron en un hospital de Guayaquil fueron trasladadas hasta este camposanto. Aquí aún están cotejando la información y esperan que en las próximas horas o días puedan publicar un listado con las personas que conformaban ese grupo y que ya fueron enterradas. También en los próximos días estará listo el espacio donde se podrá enterrar a 2.000 personas en el camposanto Parque de la Paz de Pascuales. Dayana Monroy, 24 horas.
Vamos a ver qué pasa en Guayaquil a esta hora. Luisa María Heredia está en uno de los puntos de control vehicular. Hola Luisa, buenas noches. Danos detalles, por favor. Hola Milton, muy buenas noches. Así es, estamos en el punto de control vehicular que está situado en la avenida Quito y la intersección con la calle Vélez, esto es en el centro de la ciudad, una zona de alta concurrencia vehicular, donde pese a las restricciones de movilidad que rigen esta hora, se ha observado algo de tránsito vehicular y hemos consultado con militares y policías y agentes de tránsito que ya llevan algunos días haciendo aquí este control y nos aseguran que son automotores que cuentan con salvoconducto para transportar a personal médico mayormente a esta hora. Todos los demás son debidamente sancionados. De hecho, según cifras del Ministerio de Gobierno, hasta hoy van 2.783 conductores de vehículos que han sido sancionados. 2.783 conductores de vehículos. También 1.153 conductores de motos sancionados. Y vale aquí hacer hincapié, lo dicho hoy por la ministra de Gobierno, María Paula Romo, sobre la movilidad vehicular restringida, que la próxima semana ya no será de 2 días para cada automotor según el último dígito de su placa, sino de un solo día. Es otra medida recientemente aprobada por el COE Nacional. En cuanto a procesados por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, esto es incumplir el toque de queda, de acuerdo al último reporte de la Fiscalía General del Estado, en Guayas siguen siendo 356 los procesados, 105 están con prisión preventiva, 120 en etapa de investigación previa, 121 con medidas sustitutivas y 9 han sido sentenciados. Pese a que las cifras en este sentido revelan una tendencia a mantenerse, lo han dicho las autoridades, van a ser rigurosos durante los controles de este fin de semana, así que el mensaje, por favor, quédese en casa y evítese también estas sanciones, además de exponer su salud y la de su familia. Es lo que les podemos decir desde acá, desde el centro de Guayaquil. Milton, tú tienes más noticias en estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, Luisa, muchas gracias por el informe. Las Fuerzas Armadas tienen listo un contingente para ayudar a la policía en el levantamiento de cuerpos. Un grupo de 15 hombres fue capacitado para colaborar en tareas forenses en Quito frente a una eventual necesidad. El cuerpo es identificado y los militares toman procedimiento inmediatamente. Cuentan con trajes de bioseguridad y las personas necesarias para ingresar a una vivienda y, guardando los protocolos correspondientes, levantar el cuerpo de una manera técnica y segura. Listos para ayudar a las instituciones del Estado con la ubicación, el embalaje y el transporte de cadáveres a un sitio, ya sea un funerario, ya una vez que el familiar del cadáver haya hecho alguna coordinación. Los militares conocen ahora cómo embalar un cuerpo y trasladarlo donde dispongan las autoridades, y luego aplicar protocolos de desinfección de todas las áreas que tuvieron contacto con ese cuerpo, haya o no fallecido a causa de coronavirus. Mi equipo está conformado por 15 personas. La organización estoy al mando como comandante de equipo y tengo 2 núcleos. El primer núcleo es el de descontaminación y otro grupo es de embalaje y transporte del cadáver. El contingente de militares recibió capacitación por parte de la Policía Nacional en las instalaciones de la Brigada Rumiñahui. Allí se analizaron escenarios de un eventual crecimiento exponencial de los contagios en Quito y la eventual muerte de personas infectadas. Siempre va a estar un médico que nos otorgue el formulario. Si nosotros no tenemos el formulario, nosotros no podemos hacernos cargo o trasladar. ¿Por qué? Porque netamente este fallecimiento no está certificado por un médico. Nosotros estaríamos haciendo una situación ilegal. Analizando cifras y datos del comportamiento de la pandemia, la fuerza pública se prepara para evitar un eventual foco de contagio si se producen muertes en los domicilios de los pacientes en Quito. Freddy Paredes, 24 horas. Atención, hay noticias sobre los sueldos del sector público. Hay un comunicado del Ministerio de Finanzas que dice lo siguiente: el pago de las remuneraciones de marzo se ha realizado para todos los servidores públicos que están en primera línea enfrentando la emergencia sanitaria. El Ministerio de Salud Pública, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio de Inclusión Económica y Social. Asimismo, se han efectuado los pagos a aquellos funcionarios que se encuentran en la ciudad más afectada, Guayaquil. Sus remuneraciones ya fueron canceladas, dice el gobierno. A partir del lunes se continuarán ejecutando las transferencias día a día, priorizando educación hasta culminar los pagos la próxima semana. Es importante aclarar que no es correcto, como señala algún documento que circula en redes, que se acumularán los pagos de marzo y abril a finales del mes corriente.
Otro tema, el ministro de Ambiente encabezó la recopilación de provisiones alimenticias y otros kits de servicios básicos para las personas más vulnerables del Guayas. Con la ayuda de la empresa privada se ha logrado juntar víveres, alimentos no perecibles y colchones que van a ser entregados a través de la gobernación del Guayas. Además, se entregará cloro para poder realizar fumigaciones más continuas. Nosotros hemos activado desde el Ministerio del Ambiente y Agua ciertas donaciones. Una de ellas son productos como avena, productos como pasta, productos como aceite y café para que en este caso la gobernación de Guayas pueda hacer cerca de 2.000 kits, apuntando la mayor parte de recursos que tenemos, en este caso como ministerio, para que también puedan solventar de alguna manera los problemas que tenemos. Incluso el día de hoy están llegando también 48 canecas de cloro para poder entregar a los diferentes municipios y a los diferentes hospitales y así garantizar la calidad de agua. Más noticias, ciudadanos irrumpen el mercado mayorista en el sur de Quito pese a la disposición del alcalde Jorge Yunda de permitir el ingreso solo a distribuidores autorizados. El mercado más tarde volvió a la calma. Las medidas que se han tomado y la colocación. Ni las vallas ni el cerco policial impidieron el ingreso de decenas de ciudadanos al mercado mayorista ubicado en el sur de Quito esta mañana, pese a la disposición del alcalde Jorge Yunda de solo permitir el ingreso a distribuidores autorizados. O de una vez cierren el mercado mayorista, o de una vez tomen acciones en esto. A las 6:30 se registraron desmanes. Además, hubo gran congestión vehicular desde la avenida Maldonado. Es que todos querían aprovechar las primeras horas del día para abastecerse. Y los minoristas, y los que no tenemos RUC, ¿cómo hacemos? ¿De qué comemos? O sea, vamos también al desempleo. A camiones abastecedores. Pocas horas después, varios entes de seguridad tomaron el control de la situación y nuevamente solo se permitió el ingreso de mayoristas. En las calles aledañas, el panorama cambió totalmente. Tener a muchas personas al ingreso del mercado estaba ocasionando un foco de contagio importante. Como este es el primer día en que se ejecuta la medida, las reacciones siempre van a ser de este tipo. Según informaron las autoridades, esta medida se mantendrá y los controles continuarán para evitar la aglomeración. Se va a doblar la seguridad, se va a tener fuerza y ayuda de la Policía Nacional. Estamos solicitando también que por favor nos ayude las Fuerzas Armadas. Al final, el mercado más grande de Quito lucía así, ordenado. Fernanda Ceballos, 24 horas. Una convocatoria pública realizada por el presidente del gobierno parroquial de San Antonio de Pichincha generó aglomeración de personas que buscaban recibir alimentos de forma gratuita. La policía suspendió la entrega para precautelar la salud de las personas. Caminaron largos trayectos para llegar hasta el gobierno parroquial de San Antonio de Pichincha y abastecerse de productos. Algunos forman parte de la tercera edad, un sector de la sociedad vulnerable que debería estar en sus casas, pero que atendiendo a una convocatoria realizada por el presidente del gobierno parroquial, Mario Ceballos, se acercaron con la esperanza de ser acreedores de productos perecibles para sus hogares. Luego de una larga espera, tuvieron que retomar su camino con las manos vacías. Casi más de 2 horas o 3 horas. Así toca lo que no se tiene que comer. No tengo nada porque no puedo trabajar, yo no puedo con ambas rodillas, con la columna no puedo agachar. Unas 2 horas después ya me paso caminando. Está lejos, no me dieron. Pese a las medidas que ha adoptado el gobierno para evitar la aglomeración de personas, este llamado realizado por redes sociales se salió de las manos. La entrega de víveres se suspendió para precautelar la salud de centenas de personas que desde la madrugada se congregaron en las calles de esta parroquia ubicada al norte de Quito. No se tiene protocolos, no se tiene todas estas cosas. Ayer de noche, hasta las 23 horas, yo me comuniqué con el señor Ceballos. Le dije, por favor, hay que suspender esto. Aquí hay personas de tercera edad, personas con discapacidad, y eso no se puede dar. Tiene que haber una mejor organización. En medio del tumulto, un carro de la Policía Nacional anunciaba que luego de organizarse mejor, el gobierno parroquial realizaría otra convocatoria para entregar los víveres. No nos dieron nada, o sea, más nos empujaban y todo, una aglomeración terrible. Y si de aquí alguno sale contaminado, el culpable es el señor, porque todos estábamos en nuestras casas. Una decisión adoptada a la ligera que pone en riesgo la salud y vida de cientos de familias. Daniela Valencia, 24 horas.
Autoridades y comunidad generan iniciativas de control y ayuda en medio de la emergencia del COVID-19. Al norte de Pichincha, en Cayambe, cantón sin registros de casos positivos, la gente intenta mantener la disciplina del quédate en casa a pesar de las dificultades. Aun cuando no se ha confirmado la eficacia de este tipo de fumigación a los vehículos en las carreteras, es parte del esfuerzo que hacen los municipios para frenar el avance del coronavirus y evitar que la pandemia los toque. Estos son controles sanitarios que se han dispuesto en todos los ingresos a Cayambe, ubicado a 1 hora al norte de Quito. Tanto los accesos a Cayambe, los controles comunitarios, los controles barriales, las fumigaciones a nivel de los barrios, mercados, centros de acopio, nos ha permitido garantizar la estabilidad emocional de la gente. Hasta el más reciente corte de cifras de contagios en el país, Cayambe no registra casos positivos de COVID-19 y se trabaja en el intento por mantener los registros en cero. La crisis ha pegado a todos, no obstante, la solidaridad también deja ver su cara. La solidaridad ha sido determinante en este momento de crisis. No ha faltado la iniciativa entre comunidad y autoridades para solventar las necesidades apremiantes de gran parte de la población más vulnerable durante esta emergencia. Aquí las medidas de seguridad son estrictas y el trabajo no para. Son decenas de voluntarios que en varios turnos se dedican a preparar fundas de alimentos que llegan a quienes apenas dimensionan el problema, pero son ejemplo de disciplina. Estamos superando ya los 1000 kits de alimentación entregados tanto a la parte urbana como a la parte rural. A nivel de las, hemos tenido una coordinación con los presidentes de las comunidades, con las juntas parroquiales, con los barriales. En Azcasubialto, a unos 40 minutos al norte de Quito, el aislamiento social se respeta en gran medida. En el campo parece que el mensaje ha calado entre la gente y aun cuando parar el trabajo supone un sacrificio adicional para quienes no viven de un salario, don Pedro Cagüeñas no deja de cuidar de su hijo y sabe que salir es un riesgo. Yo con mi hijo nomás. ¿Usted lo cuida? Pedrito, segundo Pedrito. Don Pedro es parte de la población más vulnerable en esta emergencia, por su edad, por estar lejos de un centro médico y por vivir en la extrema pobreza. Para ellos va la ayuda de autoridades y todos quienes se han sumado para la entrega de alimentos de primera necesidad, que siempre harán falta aquí. A doña Marujita ya le contaron de la emergencia que se vive y nos recibe incluso con su mascarilla puesta. Para ella llegaron los regalos, un poco de productos que harán más llevadero su aislamiento. Es la imagen de gratitud que se repite. ¿Qué hicieron así? Llora por mi hija. Les van a servir para poder alimentarse en esta situación, la verdad, no pueden salir, no pueden trabajar, no pueden adquirir sus productos como siempre. Es el trabajo entre autoridades y comunidad que muchas veces funciona a la perfección cuando la crisis nos sacude. Y el resultado está en los gestos de esta señora, aún protegida pero no concibe dejar de abrazar, despedirse con lágrimas y dar la mano. Hasta luego. En el cantón Cayambe, provincia de Pichincha, con cámaras de David de la Torre, Fausto Yepes, 24 horas. Galápagos ya cuenta con 3.000 pruebas rápidas para detección de coronavirus. Hoy arribaron en un vuelo logístico de la FAE, junto con otras donaciones, equipos, insumos y materiales para enfrentar la emergencia sanitaria. La respuesta para enfrentar la emergencia sanitaria en Galápagos suma fuerzas desde varios frentes. Operadores turísticos, universidades y fundaciones, junto con el Consejo de Gobierno de Galápagos, ministerios y municipios, trabajan en sinergia frente a la emergencia. Hoy llegó a las islas un segundo vuelo de la Fuerza Aérea con ayuda vital. 2,9 toneladas de suministros para el personal de los centros de salud de la provincia, que incluyen guantes de látex, galones de gel, mascarillas para el personal médico, así como pruebas para la detección del coronavirus COVID-19. Finalmente llegaron las pruebas de detección rápida a Galápagos. Linda Guamán, científica de la Universidad UTE, explica cómo funcionan. Ante la invasión de un patógeno, en este caso un virus, nuestro cuerpo responde produciendo anticuerpos. Entonces, estos kits no miden en sí la carga viral,
sino miden la respuesta de nuestro cuerpo en forma de anticuerpos. Es por eso que su sensibilidad y especificidad son menores. Arribaron también 2 respiradores mecánicos donados por la Fundación Charles Darwin. Serán entregados al Hospital de la Isla Santa Cruz. Los equipos complementarios para su funcionamiento fueron donados por el alcalde y 2 concejales de la isla. Hicimos la compra de un monitor de presión invasiva con sus respectivos transductores y también en San Cristóbal estamos comprando los respectivos manómetros. Habrá un tercer vuelo con más insumos y equipos para la población del archipiélago, que es altamente vulnerable por las condiciones de aislamiento en las que viven. Y la semana del 6 al 10 de abril se entregará el restante 2.6 toneladas de alcohol gel. En Galápagos, a la fecha, se registran 8 personas contagiadas con coronavirus. Diego Añasco La Lama, 24 horas. Quevedo en Los Ríos adopta medidas extremas para frenar los contagios. El alcalde ordenó cerrar los ingresos de la ciudad, los mercados municipales y los comercios privados por 3 días. De que se cierre el comercio en Quevedo. El alcalde de Quevedo, en la provincia de Los Ríos, ordenó el cierre de los ingresos a la ciudad, salvo para el transporte de alimentos, medicina y personal de control, sumado a otras medidas extremas como cerrar los mercados y comercios privados durante 3 días. Ceder todos un poquito para lograr salir adelante en esta situación con el menor número de personas fallecidas. Así de abarrotadas permanecían las calles donde se concentra el comercio en la ciudad. Ahora, con las medidas que empezaron desde este viernes hasta el domingo, las calles lucen despejadas. Incluso se ordenó que incauten las motocicletas a personas que incumplen las medidas y serán devueltas solo cuando haya terminado la emergencia. Ya tienen todas las medidas coordinadas los policías y los militares, y moto que circule, moto que será retenida. Estas medidas están fuera de las disposiciones establecidas por el COE nacional, pero creen que es necesario para frenar contagios. Quevedo pasó de tener 1 a 44 casos en 2 semanas. Pero en Quevedo tenemos que cuidarnos, aquí lo hacemos ordenadamente. Además, estas disposiciones fueron replicadas en los cantones vecinos de Buena Fe y Valencia. En total, la provincia de Los Ríos registra 138 casos positivos de coronavirus. Martín Soto, 24 horas. Vamos ahora con nuestro segmento Por tu Salud con el doctor Esteban Ortiz. Hola amigos, pues mucha información se ha relacionado sobre cuánto tiempo puede vivir el virus del SARS-CoV-2 que causa la COVID en el medio ambiente y en las superficies. Pues un estudio publicado en la revista New England Journal of Medicine nos dice que el virus puede vivir en ciertas superficies inertes en periodos inclusive de horas hasta llegar a días. Por lo tanto hay que tener cuidado extremo en la limpieza que se realiza en el hogar. Por otro lado, el virus puede mantenerse en el medio ambiente, en el aire, cuando nosotros salimos a la calle, pues básicamente no. El virus permanece donde haya estado algún paciente tosiendo, este aire se recircula, pues y por lo tanto todas las superficies de nuestra casa que han estado en contacto con potencialmente un infectado deben ser esterilizadas. Obviamente, ¿cómo lo podemos limpiar? Lo ideal, con cualquier tipo de sustancia que tengamos en el hogar que pueda desinfectar, ya sea mesones, manubrios de puertas, ya sea tal vez el botón del microondas, el botón del ascensor. Todo esto tiene que ser meticulosamente limpiado todas las veces que nosotros consideremos que alguien pudo haberla topado. Hay que entender que cuando nosotros en la casa realizamos la limpieza, muchas veces utilizamos algún trapo, algún tipo de tela y le pasamos de una superficie a la otra. Por lo tanto, este tipo de medidas tienen que considerarse cuando estemos limpiando. Si es que yo limpio una superficie que está sucia y en el mismo sentido yo limpio tal vez otra superficie que estaba limpia, yo podría hacer lo que nosotros denominamos una contaminación cruzada. Por lo tanto, en este punto es recomendable que ustedes ya sea utilicen un trapo que pueda lavarse constantemente o que pueda desecharse, o en el peor de los casos, pues un trapo de una toalla de papel que se pueda limpiar, se deseche, se limpia otra superficie y se desecha. ¿Qué productos nosotros podemos utilizar en el hogar? Yo les digo, si es que nosotros tenemos cualquier producto de limpieza, usualmente son los que están recomendados, especialmente aquellos que contienen sustancias como el cloro o como lejía.
Hay muchísima información útil sobre qué sustancias se pueden usar. Y ojo, no hay que mezclar sustancias que ustedes no conozcan los efectos secundarios. Si es que yo mezclo cloro con algún tipo de alcohol o algún tipo de sustancia desinfectante, podría ser perjudicial para el cuerpo. Obviamente hay que entender que alguna de las medidas principales es mezclar agua. Por ejemplo, yo tengo un galón de agua, le mezclo con 4 o 5 cucharaditas de cloro. Por cada litro, pues yo puedo tener agua que es desinfectante. Y simplemente estas medidas podemos implementarlas en nuestro hogar, en nuestra oficina o en cualquier lugar que nosotros utilicemos. Con eso nos despedimos, pues, y seguiremos con más información médica sobre cómo combatir la COVID.